Histona, exactamente. Sí. Histonas, las condesinas y el otro no me acuerdo. Y tenemos también lo que llamamos proteínas de andamiaje, ¿sí? Bueno, entonces, antes de hablar un poco más sobre lo que es ciclo celular, vamos a mencionar las estructuras que se van formando entonces. Entonces, tenemos el ADN, luego tenemos una estructura que se llama nucleosoma, y ahí se va empaquetando con unas proteínas llamadas histonas, luego se forman, vamos a decir, agrupaciones de nucleosomas, cromatina extendida, cromatina condensada, y por último tenemos los cromosomas, ¿sí? Los cromosomas se observan o se identifican durante la división celular, o sea, se va formando de a poco y en el momento de la división celular se pueden observar. Bueno, ahí le vamos a preguntar entonces a Lucas Otaño si nos ayuda en relación a lo que es el ciclo celular. La vida de la célula, lo que pasa en la vida de la célula. Exactamente, sería el tiempo que transcurre desde una división hasta lo que sería la siguiente. Exactamente. Luego hablamos de las etapas del ciclo celular. Megumi, si nos puede ayudar, ¿cuáles son las etapas del ciclo celular? Hola. Hola. Primero estaba la interfase y después la citosis, ¿puede ser? Espera, interfase y la otra parte. Era la citosis, creo. No. Profe, también le podemos llamar así como están, tipo G1, S, G2 y No. M. Primero vamos a tener en cuenta, hay dos fases dentro del ciclo celular y luego esa fase se vuelve a dividir. Entonces, cuando mencionaste, dije 1S es una subdivisión. Hay dos fases principales. Entiendo. Interfase por un lado está bien, y la otra fase, ¿cuál sería? La fase M. Fase M, exactamente. Entonces, ahora vamos a hablar de las subdivisiones de cada uno. Vamos a empezar con la interfase. Ahí nos va a ayudar Ana Paula. Tiene 3 subdivisiones. Profe, ese sería G1 fase, o sea, ¿Cómo? G1 fase. ¿Cómo? Sí, sería G1 fase, en donde se subdivide la Fase interfase. G1. Sí, fase Sí, G1. Después, fase G1. Fase de síntesis fase S. y fase G2. G2, exactamente. G1, fase S y G2. Luego hablamos hace un rato sobre la fase M, ¿sí? La fase M se vuelve a dividir en 2 etapas. Ahí les vamos a preguntar a Erika Rodas. ¿Qué pasó, profe? ¿Puedo volver? Ahí sí activan sus videos, por favor. Profe, mi cámara no anda. Yo para la próxima clase voy a enviar un técnico acá, uno de ustedes, para que les arregle la cámara, entonces me parece. Voy a abrir en mi celular la próxima para que pueda andar la cámara. Bueno, ¿cuáles son las etapas de la fase M? De la fase M. Exacto. Espera, que mitosis, profase, metafase, Espera, anafase, telofase y citocinesis. Espera, era mitosis y la otra etapa del otro proceso. ¿Telofase? No, es mitosis y la otra etapa, otro proceso de la fase M. Y la fase M son la mitosis. Y Citocinesis, profe. exactamente, Ya. mitosis y citocinesis. Bueno,
Vamos a ir por parte. Bueno, ¿qué es lo que sería la mitosis y qué es la citocinesis? La mitosis es la división de los cromosomas, ¿sí? Y cuando hablamos de citocinesis es la división del citoplasma. Ahí está la diferencia. Bueno, ahora entramos con lo que sería mitosis. Separación y segmentación del citoplasma, profe. La mitosis entonces tiene 5 etapas nuevamente. Tenemos en la página 217, 5 etapas. Ahí le vamos a pedir la ayuda de Nicole. ¿Cuáles son las etapas de la mitosis? Profe, mi cámara no anda. O ya de Erika y de Nicole y de Ana Paula voy a enviar un técnico la próxima semana. Voy a anotar. Bueno, ¿cuáles son las etapas de la mitosis, Nicole? Anafase, profase, metafase. No. Vamos a ir en orden. Hay que mencionar en orden las etapas. En la página 217 tenemos. No recuerdo, profe. ¿Tenés tu material? No, no tengo a mano. ¿Quién nos ayuda? Profase, Profase. prometafase, ¿Sí? metafase, anafase, telofase. Y exactamente eso. Vamos a recordar así brevemente la característica de cada una de las etapas, ¿verdad? Cuando hablamos de la profase, entonces el momento que la envoltura nuclear comienza a desaparecer y se observan las fibras de los cromosomas. ¿Cuál es la característica? La prometafase. La envoltura nuclear desaparece totalmente y se hacen bien visibles ya los cromosomas en esa etapa. O sea, se compacta bien la cromatina. Luego tenemos la metafase. La metafase es cuando los cromosomas se alinean en el medio de la célula. En la anafase, las cromátidas hermanas se separan y por último sería la telofase. La telofase se caracteriza porque los cromosomas llegan a los extremos de la célula, se vuelve a formar la envoltura nuclear y al mismo tiempo que va ocurriendo la telofase, se va completando la división del citoplasma. Sería la citocinesis. Entonces, esas serían brevemente las características de cada una de las etapas. Mencionamos también sobre la regulación del ciclo celular. Entonces, para que ocurra interfase, para que ocurra mitosis, hay, vamos a decir, moléculas que regulan esos procesos, porque cada célula, vamos a decir, tiene una duración. Entonces, esa duración, o para que ocurra también cada una de esas etapas, debe estar regulado por ciertas moléculas. Entonces ahí hablamos algunas de el complejo ciclina CDK, por ejemplo, que son las que regulan el ciclo celular. Hay también moléculas, hormonas, que pueden inhibir alguna de las etapas. Eso según, vamos a decir, si uno quiere hacer algún estudio, de contar los cromosomas, ver las formas, entonces uno puede dejar en la etapa de metafase para poder contabilizar y ver las formas que tienen los cromosomas, por ejemplo. Entonces, hay entonces drogas que se pueden utilizar para inhibir que el ciclo celular continúe según los fines que uno quiera darle. Entonces, ahí les voy a compartir brevemente otra vez esa imagen para recordar y luego continuamos. Entonces, estamos en el ciclo celular. Bueno, a ver. Si me confirman que les aparece en la imagen la diapositiva. Está apareciendo. Sí, bueno. A ver, ya mencionamos sobre el concepto. Este sería
los pasos que sigue la estructura de un cromosoma. Entonces, está el ADN que se une a unas proteínas llamadas histonas. Las histonas tienen 2 vueltas de ADN y 8 unidades de proteínas que se llaman histonas. Luego eso se va juntando, agrupando, se forman los nucleosomas aglutinados, eso se va juntando, tenemos la cromatina extendida. Ahí tenemos unas proteínas que se les une, que serían proteínas de andamiaje. Eso se va compactando, se va uniendo más y se observa la cromatina condensada. Ahí se incorporó otra proteína que se llama condensina. Luego tenemos ya la estructura así bien formada que sería el cromosoma. Bueno, a ver, aquí tenemos entonces la estructura de un nucleosoma que ya mencionamos. Tenemos proteínas que ya citamos también, proteínas de cromosoma, el ciclo celular. La interfase es donde básicamente se replica el ADN y hay síntesis de proteínas. Entonces mencionamos G1, S, G2. Luego tenemos la fase M que incluye división de los cromosomas y citocinesis. La interfase entonces tiene estas etapas y la fase M, la que ya mencionamos. La característica, brevemente ya citamos también para recordar la mitosis. Acá tenemos también las etapas profase, la prometafase, tenemos la metafase, anafase y la telofase. Bien, tenemos esquematizado en la figura inferior cómo sería la distribución de los cromosomas. Bueno, por último entonces, como resultado de la mitosis, vamos a recordar que a partir de una célula se van a formar 2 células que tienen la misma información genética. Sería, en otras palabras, son clones genéticamente hablando. Las etapas ya mencionamos, los cromosomas. Para que se puedan mover los cromosomas durante la división celular está el uso mitótico. El uso mitótico que serían microtúbulos que se le adhieren a los cromosomas. Acá tenemos el cinetocoro, que es complejo de proteína, donde se adhiere los usos mitóticos a los cromosomas. Ahí tenemos los tipos de microtúbulos también. Y hay una diferencia en lo que sería citocinesis animal y vegetal. Animal que tiene un anillo de actomiosina y la vegetal que se divide el citoplasma de esta manera, mediante una placa celular. La regulación del ciclo mitótico que mencionamos también. Y vamos a la segunda parte del capítulo que es sobre meiosis. Vamos a recordar, la meiosis está relacionado a lo que sería, vamos a decir, la reproducción sexual. Como resultado de la meiosis se tiene células haploides. ¿Sí? A partir de una célula que entra en meiosis se va a obtener 4 células haploides. ¿Qué quiere decir células haploides? Que tienen la mitad del número de cromosomas. Entonces, si mencionamos en la especie humana, el número de cromosomas es de 46. Y cuando hablamos del resultado de la meiosis, vamos a tener células con 23 cromosomas cada uno. Aquellos que tienen material, les voy a mencionar que estamos en la página 226, 227. Bueno, ¿qué tenemos también como resultado de la meiosis? La variabilidad genética, porque hay un intercambio de segmentos de cromosomas. Entonces, en esta figura, básicamente se resume el proceso de la meiosis. Previamente de la
meiosis tenemos una interfase, ¿sí? Una interfase donde se replica la cantidad de ADN, hay síntesis de proteínas, todas esas necesarias para la meiosis. Bueno, luego tenemos lo que llamamos meiosis 1 y luego tenemos la otra etapa de la meiosis que recibe el nombre de meiosis 2. El evento de la meiosis 1 básicamente se caracteriza porque los cromosomas homólogos se separan. Y en la meiosis 2 lo que se separa serían las cromátidas hermanas. Entonces aquí vamos a ver más detalladamente sobre cada una de las etapas. Entonces tenemos una interfase donde se replica el ADN y luego está la etapa de la meiosis. La meiosis 1 se divide en profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Según el texto, hay libros que puede, vamos a decir, describir que la profase 1 tiene como 5 etapas. Nuestro libro más que nada menciona de que hay una profase temprana, intermedia y tardía. Y básicamente la característica es que los cromosomas se hacen visibles en esta etapa, ¿sí? Aquí vemos con más claridad los cromosomas compactados, están coloreados para que se pueda identificar. En la profase 1 se observa o comienza a formarse, vamos a decir, las tétradas, que fue justamente la consulta del foro. Las tétradas es una estructura que contiene 4 cromátidas. O sea, contiene, vamos a decir, 2 cromosomas homólogos. O sea, un cromosoma es aportado por el padre y el otro aportado por la madre. ¿Cuál es la característica de la profase 1? Que segmentos de cromosomas se intercambian. Está lo que se llama entonces recombinación genética. A ver, vamos a seguir. A ver, ahí se nos fue. Ahí está. Bueno, después de profase 1 tenemos metafase 1. Ahí se continúa observando las tétradas, los cromosomas homólogos que están unidos, están en el plano medio de la célula. Aquí se ve cómo sería el esquema de una metafase 1. Entonces, las tétradas se identifican en profase 1 y en metafase 1, que fue también la pregunta del foro. Bueno, posteriormente tenemos la anafase 1. Entonces acá los cromosomas homólogos se separan. Y se separan porque el uso mitótico les estira, vamos a decir, hacia los extremos de la célula. Bueno, luego tenemos la telofase 1. Entonces, una célula que entró en meiosis, al finalizar la telofase 1, se va a identificar o vamos a obtener 2 células. Y también, por supuesto, para obtener 2 células se dividió el citoplasma, o sea, hubo citocinesis. Continúa una etapa corta que se llama intercinesis, que es entre telofase 1 y profase 2. Es como una interfase corta porque es una etapa de reposo, vamos a decir, pero no hay duplicación del ADN. Le sigue profase 2. Acá tenemos las 2 células que vuelve a condensarse los cromosomas, la envoltura nuclear desaparece. Le sigue la metafase 2. Esas 2 células, los cromosomas se alinean en el plano medio de la célula. Luego tenemos la separación de las cromátidas hermanas en este caso. En la anafase 1 tenemos la división de cromosomas homólogos. Y en anafase 2 tenemos la separación de cromátidas hermanas. Entonces,
finalmente tenemos la telofase 2, donde se observa que la envoltura nuclear comienza a aparecer nuevamente y se descondensa los cromosomas. Entonces, al finalizar la telofase 2, con la división del citoplasma, tenemos 4 células haploides. Entonces, está implicado en el proceso de reproducción sexual porque lo que se forma en la meiosis sería los gametos. Y para nosotros los gametos serían los espermatozoides y los óvulos. Entonces, hablamos de reproducción sexual porque sabemos que durante la fecundación esa célula restablece el número de cromosomas. O sea, tenía 23 más 23, se va a formar nuevamente un cigoto de 46 cromosomas. Acá tenemos una tétrada. La tétrada entonces tiene 4 cromátidas. Cada una de estas fibras es una cromátida, que están unidas entonces en profase 1 y metafase 1. Tenemos el complejo sinaptonémico, que es la que une estas cromátidas aquí, y en el momento de profase 1 se tiene el intercambio de cromosomas, o sea, varios segmentos de las cromátidas se va a intercambiar con su par homólogo, o sea, con el otro cromosoma entre paterno y materno. Bueno, acá tenemos nuevamente la estructura de una tétrada y vemos que hay unos puntos de unión. Los puntos de unión reciben el nombre de quiasmas. Bueno, cuando hablamos de tétradas, tenemos una regla para contabilizar el número de tétradas. El número de tétradas es igual al número haploide de la especie. Entonces, si una célula humana está en meiosis, vamos a identificar 23 tétradas en meiosis 1. El número de cromosomas va a ser 46 y el número de tetras va a ser 23. Bueno, acá algo que me falta mencionar también. Bueno, como en interfase, si tenemos el ejemplo de una célula humana que entra en meiosis, al finalizar la meiosis, la interfase, perdón, donde se replicó el ADN, tenemos 92 cromosomas. Ocurre la meiosis 1 y al finalizar la meiosis vamos a tener 46 cromosomas. Continúa la meiosis y al finalizar meiosis 2 se tiene que estos cromosomas se distribuyó en las dos células con 23 cromosomas cada uno. Entonces tenemos inicialmente 46, se replicó 92, luego tenemos cada célula con 46 en meiosis 1 y finalizando meiosis 2 tenemos 23 cada uno. Entonces, como dijimos, tenemos como resultado dos divisiones nucleares y citoplasmáticas, que serían meiosis 1 y meiosis 2, aunque el ADN se va a duplicar o replicar una sola vez en interfase, tenemos células haploides como resultado y también tenemos variabilidad genética. Eso sería entonces la finalidad de la meiosis. A ver, bueno, entonces con eso completamos lo que sería el ciclo celular. O sea, ahí hablamos entonces divisiones celulares, mitosis por un lado, meiosis por el otro. ¿Cuál es la diferencia? En mitosis siempre se va a tener dos células con un número, con igual número de cromosomas. Y cuando hablamos de la meiosis tenemos una división con resultado de células haploides, o sea, células con la mitad del número de cromosomas. Entonces vamos a abrir entonces un tiempo de consulta si es que hay alguna duda, aclaración. Lucas. Nada. Violeta.
Miriam, Erika, No, profe. Ana Paula, Megumi, Sofía, No, profe. Nicole, María Belén y Magdalena. No, profe. Bueno, entonces, como saben, entonces la asistencia es en base a lo que respondieron en el foro. Yo ahora voy a entrar y voy a estar marcando manualmente la asistencia. Me estaban preguntando también algo sobre las actividades o tareas, ¿verdad? Idealmente, siempre es mejor colocar las páginas, a partir de la tarea 3, eso estuvimos haciendo, es colocar las páginas en cada ítem. Entonces ahí tenemos bien referenciado en qué parte está la respuesta. Igualmente ustedes pueden volver a corregir sus tareas y volver a enviar sin problema para la calificación final y tener el proceso completo. Esa es la idea. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. entonces los materiales están a mano. Solamente les voy a agregar entonces la parte de meiosis, que es para completar el capítulo, y la actividad también. Bueno, entonces si es que no hay ninguna duda más, llegamos hasta aquí. Dale, profe, gracias. Dale, profe. Dale, muchas gracias a ustedes por conectarse. Buen resto de jueves.